es igual a 100, 100 años. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos ir evaluando o determinando? Es que necesitamos la cantidad de datos, los valores promedio de I sigma n o sigma I según el número de datos. Ya sabemos que estamos acá entre medio. Estamos entre 40 y 45, por lo tanto tenemos que interpolar para poder obtener los datos. Interpolando entre esos dos, vamos a notar con verde, obtenemos que el I es igual a 0,545 y ese sigma I, o sigma n, que aparece ahí que es lo mismo, 1,145. Entonces tenemos esos dos datos. ¿Qué es lo otro que podemos ir obteniendo? Es según esta ecuación, ya podemos ir viendo los datos que no hagan falta. Pero ¿qué nos entrega esta ecuación? Esa de ahí. La probabilidad de que se presente un valor inferior a X. Pero en realidad nosotros estamos buscando su t o bien su inverso, que es la probabilidad de excedencia. Entonces nosotros sabemos que la probabilidad de excedencia es igual a 1 partido por el t, por el periodo de retorno. Y si el periodo de retorno, por lo tanto, es de 0,01. Corresponde al 1 dividido por los 100 años, ¿ya? Y eso viene siendo igual al, en realidad, a 1 menos f de x. Esa viene siendo la probabilidad de excedencia, 1 menos f de x. Es decir, 1 menos los 0,01. O bien, si lo expresamos de otra forma, nuestro f de x va a ser igual a 0,99. Vamos a ver bien esto. Quedó medio feo. 0,99. Por lo tanto, recordar que f de x es la probabilidad de un evento o valor inferior a x. Ese es el f de x. Por lo tanto, un valor inferior a 0,99. Ahora, ¿qué es lo otro que necesito saber? Mi valor inferior es x. Ese de ahí. Ese valor. Por lo tanto, ¿qué es lo otro que puedo ir determinando? Que es para solucionar el caso inverso, es decir, ¿qué caudal o precipitación se producirá cada n años? Tenemos que despejar el valor de B, que es ese valor de B, que dependiendo de la bibliografía la vamos a encontrar como I mayúscula. I igual menos logaritmo de X, bla, bla, bla. Porque en alguna bibliografía
ese B que aparece ahí aparece como I, ya nada más que por eso. Se reemplaza simplemente. Por lo tanto, lo que nosotros en realidad necesitamos es esto, para finalmente despejar X. Porque X va a ser el caudal. ¿Qué es lo que estamos sabiendo como dato? Necesito alfa. Cambia el color. Alfa. Que es sigma I partido por la desviación. Necesito U, que es este valor de acá abajo, que es el promedio, menos el promedio de I partido por alfa. Es decir, necesito alfa primero para poder obtener U. Entonces, seguimos analizando los datos. Sacamos alfa. Que viene siendo sigma I, que era 1,145. 1,145, que lo sacamos de tabla. Y por la desviación. Eso nos da un valor de 0,00313. Podemos sacar U. Sabemos que el promedio son 750. 750. Ese dato. Menos I, dato que sacamos de tabla, 0,545. Por lo tanto, menos 0,545. Y partido por alfa, que lo sacamos recién. Por alfa. Eso nos da un U de 575,878 aprox. ¿Qué nos estaría faltando? Para poder despejar X, B, ese valor de B. Y B lo obtengo con esta cosa. Menos logaritmo de menos logaritmo. Bueno, esto fue lo que hace. De f de x. Y con eso podríamos obtener ese valor. ¿Y cuál es el f de x? Lo sacamos acá arriba. Este. 0,99. Por lo tanto, ese valor de b, o de i mayúscula, corresponde a 4,6. Entonces ahora simplemente ocupamos la ecuación final, que es esta,
para obtener el valor del caudal. Es decir, X va a ser igual a B partido por alfa más 1. Es decir, los 4,6, 0,00313 más los 575,878. Y eso nos daría un caudal de 2045,53 metros cúbicos segundo a los 100 años. Para un t igual a 100 años. Es decir, con la probabilidad de que en 100 años no se vea superado ese caudal de 2045. Ahora, si se fijan, el promedio de los caudales era de 750. Anualmente 750. Pero si yo exijo un riesgo de falla bajo, es decir, que se exceda ese valor sea mínima, que es un alto valor del periodo de retorno, el caudal también aumenta. ¿Ya? Y aumenta casi 3 veces. Es decir, a mayor periodo de retorno, menor riesgo de falla, por lo tanto aumenta el valor de los caudales. Esto mismo ya lo podrían haber sacado con estas ecuaciones de acá. Y todo va a depender de la bibliografía. ¿Ya? Si se fijan, aquí aparece el valor, en realidad no aparece B, aparece I. Aparece I. Y aparece ese valor de K, que en realidad es esta igualdad. Que es lo mismo que lo anterior, porque al final el X era igual al B sigma I, y en realidad I es por la desviación más el promedio. Entonces simplemente se van cancelando esas dos y quedan esto, que se puede representar como acá. También lo pueden sacar de esa forma y van a llegar a lo mismo. Ahora, chiquillos, abran un Excel, porfa, porque vamos a ver lo mismo que desarrollamos recién en un Excel, para que vean cómo se puede ir desarrollando y se pueden ir buscando las mismas ecuaciones y fórmulas en un Excel.
Vamos a copiar los valores de la tabla, que son los valores que me importan a mí. Bueno, se lo pueden copiar todos, simplemente yo necesito los valores para encontrar los 42 datos. ¿Qué son esos valores? Ahora empecemos a seleccionar los datos, ¿ya? De Gumbel. Tenemos el T, ya sabemos datos, 100 años. Lo colocamos T. T igual 100. T mayúscula. Mayúscula. El número de datos que es N. Ya este N. 42. El caudal medio, 750. M 750. Bueno, vamos colocando aquí para saber de qué estamos hablando. Metros cúbicos segundo, si no me equivoco. Tenemos la desviación. Desviación de 366. Ya, ahora tenemos que determinar los valores de sigma i y el i promedio de la tabla. Ese valor y ese. Ya. Como supuestamente el método carretero es interpolar, ya, podría interpolar los valores que me dan o que me arrojan. Podría hacer eso. Colocar los valores y viendo cuánto vale cada uno y hacerlo interpolar. Ya, ahora, existe otra forma en el Excel con una ecuación o fórmula que se llama pronóstico. Donde nos piden los valores. Pronóstico. Pronóstico. Nos dice primero el valor de X. Nuestro valor de X en este caso es el N. El conocido de Y es el valor de Y promedio. Se me perdió. Y promedio. Sigma Y.
42. Ese valor y después el I promedio. Y de ahí debiéramos cerrar. Y me faltó... es con el dato, perdón. El mismo valor de sigma i. Eso, perdón. Y ahí podemos obtener el valor al tiro de la interpolación en caso de que necesitemos hacer la interpolación más rápida. Y con el otro se puede hacer lo mismo. 42, 45 y este ya debiera ser pertenecer al otro. Y ahí me debiera dar los 0,54,48 que son los mismos datos que vimos en el Paint. ¿Ya? Luego de eso necesitamos el valor de la probabilidad, que al final es el 1 Profe, partido por t. ¿Sí? ¿podría mostrar nuevamente la fórmula del sigma, del pronóstico? Por favor. ¿No lo iban haciendo junto conmigo? Sí, sí, pero es que no me Tiro. entregó el mismo valor. Eso. Ese de ahí es ese. Pronóstico, el X corresponde al número de datos al que estoy buscando. Después el conocido de I es el valor del sigma i, pues, del que quiero descubrir entre medio, entre los valores. Y después el conocido de X, el conocido del valor de los datos. Yo sé el 40 y el 45. Y con el otro es lo mismo. El otro es lo mismo. Entonces sí se puede interpolar de manera más rápida y obtener los valores. Un valor más exacto también. ¿Ya? Entonces, ahora tengo la probabilidad que yo sé que, y sabemos que en realidad es el 1 partido por el periodo de retorno. El inverso. Entonces, vamos a ocupar estas ecuaciones. Ya, ahora necesito sacar el valor de i, que es ese valor de i. Lo colocar i mayúsculo. O lo podríamos colocar b, como lo veíamos anteriormente, da lo mismo. El valor de i correspondería a menos logaritmo menos logaritmo natural menos logaritmo natural de lo que según lo que estábamos viendo, 1 menos la probabilidad, que era al final el f de x, que era el 0,99. Y ahí debiéramos tener el valor de 4,6, que es el mismo valor que obtuvimos anteriormente. Y ahora podemos obtener, con la otra ecuación, podemos obtener el valor de k. Ahora estamos usando esta ecuación, que es diferente a la que vimos cuando desarrollamos el Paint, pero vamos a llegar a lo mismo, ya es la misma conclusión de datos. Acá tenemos los valores de I
tenemos el I promedio y tenemos el sigma N, o en realidad también el sigma I. Por lo tanto, podemos ocupar los datos, que al final era el I menos el I promedio, y todo eso dividido en sigma N. Debería darnos 354 aprox. Y después obtenemos valor de X, porque nuestro valor de X al final es nuestro caudal a los 100. X o igual si quieren lo colocan como caudal de 100, a 100 años. Y es eso. Ese valor primero ya lo sacamos, que es los 354. Entonces lo multiplicamos por la desviación y le sumamos el promedio, y con eso ya debiéramos tener el caudal a los 100 años. Entonces es SK por desviación más el promedio de caudales. Y ahí nos da el caudal metros cúbicos segundo, que fue el mismo valor que sacamos anteriormente en el Paint. Profe, ¿Sí? ¿Lo escucho? ¿va a subir este Excel igual? No, pues si la idea es que el Excel lo fueran desarrollando ustedes. Si les dije abran el Excel, ¿recuerdan? De todas maneras va a quedar grabado, paso a paso. Profe, Uh-huh. ¿se puede posicionar sobre la celda del K? Que ahí me perdí un poco. Ya, pero Cuando mira, era el el K, 3,58. ok, el K igual, para que les quede más claro, insertar. ¿Dónde está esta cosa? Ilustración. Forma. Ese valor de... En este caso teníamos los valores de I. ¿Qué es eso? El I, que es ese I, de I igual menos logaritmo, bla, 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 que al final es el inverso del f de x, que el f de x era al final cuando lo obtuvimos, era 1 menos el f de x, era igual a al valor de I, es decir, era 0,99 la probabilidad. Y esa probabilidad para lograr los 0,99 igual a E elevado a menos E a menos I. Al final ese I ya lo tenemos, lo sacamos, lo obtuvimos acá. Y nos dio 4,6, despejando el I. Y el K ocupa ese I menos el promedio, que está tabulado, que lo obtuvimos por la interpolación, y el sigma N, que también lo obtuvimos por la interpolación, que ya lo vamos a cambiar así. Acá lo vamos a colocar. Para que sea el mismo número. Y así lo pueden obtener. Pueden obtener cualquier valor dependiendo del periodo de retorno que vayan eligiendo. Sí, profe, gracias, que le había puesto D y también me confundía eso del sigma N. Lo había dejado como D, entonces no encontraba el I. Ya, no, ningún problema. Entonces, si se fijan, ahí podemos ir jugando con los periodos de retorno. Para 10 años, por ejemplo, son 1295. Para 50 años, 1800, etc. Si nos piden el caudal para 200 años, son 2268 metros cúbicos por segundo.
Y obviamente tenemos que tener datos estadísticos para poder determinarlo, ¿sí? Para todos estos tipos de funciones de distribución tenemos que tener una cierta cantidad de datos. Ya, voy a cerrar el Excel, chicos. Entonces, si ustedes se fijan, ocupamos dos ecuaciones que se ordenan de forma diferente, pero al final llegamos a lo mismo. ¿Dudas hasta acá, chiquillos? Chicos. Por lo menos yo no, profe. Yo no, profe, igual. No, profe. Entonces, recuerden que dependiendo de lo que nosotros estemos buscando, tenemos que ocupar la ecuación de f de x, o si no, ocupamos la ecuación de y igual menos logaritmo, dependiendo de lo que vayamos a ocupar, o lo que estemos buscando. ¿Ya? De todas maneras, yo creo que voy a repasar un ejercicio más el próximo jueves, junto con el de las curvas que tenemos que ver de los cuatrimestres, para ensayar un poco lo que corresponde al Weibull, y vamos a ver un ejercicio más de Gumbel, y con eso ya estaríamos listos para poder comenzar con el primera prueba, primer taller. Porque este semestre, según lo que tengo entendido, hay mucho interludio. Creo que hay un interludio al mes, si no me equivoco. Corríjame si estoy equivocado. Sí, profe, la semana del 18. Claro. Por lo tanto, ya estamos a 23. La semana del 18, que es del 13 al 17. Después, supuestamente, de la semana del 20 al 24, es marcha blanca, no se puede hacer ninguna evaluación. Por lo tanto, debiéramos fijar una fecha de entrega ya para la primera prueba a finales de septiembre o la primera semana de octubre. A ver, estamos a 23. Ya, el jueves que vamos a ver los próximos ejercicios, que vamos a terminar con la materia ya de estadística y de probabilidades, vamos a dar la fecha, ¿ya? La fecha para el primer trabajo de 2 personas. Lo vamos a hacer. Y ahí nos ponemos de acuerdo en qué fecha exactamente vamos a entregar. No debieran ser más allá de 3 semanas de trabajo, sí, ya menos si son 2 personas. Así que eso, chiquillos, quedan liberados. Si tienen alguna duda, consulta, me la pueden hacer por correo. Recuerden el taller, bueno, en realidad el taller era súper facilito, pero recuerden enviármelo el día jueves, que nos vemos. Ok, profe, gracias. Que estén muy bien, chiquillos, cuídense. Nos vemos. Chao, profe. Chao, Chao, profe, profe. cuídese. Chao, profe, gracias. Que estén bien, cuídense, chiquillos.